Muy buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes y poder tener este tiempo de estar reunidos. Estamos estudiando el libro del Génesis y en el libro del Génesis encontramos que es el origen del pueblo de Dios. Más que encontrar ahí una función científica o una acción científica del por qué se hicieron las cosas, lo que vamos a encontrar en el Génesis es el para qué se hicieron. ¿Listo? Los versículos que estamos estudiando, que son Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, lo que estamos viendo es el resumen de todo lo que la unidad en torno a cómo el Señor hizo el cielo y la tierra. Y concluíamos que esa palabra cielo y tierra se refería al universo, ¿listo? Y entendíamos que era la cosmovisión en torno a cómo Dios estaba mirando todo lo que hacía. De ahí concluíamos la trascendencia como la inmanencia de Dios. La trascendencia porque Dios está súper lejano y la inmanencia porque Dios está cercano. Entonces, esos pequeños versículos nos llevan a nosotros a entender que Dios es paciente, que Él no tiene prisa con las cosas, que Él ordena desde su espíritu y que Él está constantemente viendo su creación. Él es creador y es soberano. No sé si alguien tiene ahí los versículos y me colabora leyendo, por favor, Génesis 1:1 al 2 para continuar. Vamos desde la pregunta número 6, creo. Pregunta número 6. ¿Alguien tiene ahí los versículos? De pronto, Génesis 1:1 al 2. Ajá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perfecto. Entonces habíamos quedado ahí y finalizamos con la pregunta número 5, que nos decía acerca de escribir Génesis 1:2 en un estado moral o en un estado inicial. Entonces entendíamos por la palabra que esto tiene que ver más con un estado inicial que con algo moral de la persona. En este punto no existía lo que era el pecado ni la maldad, sino que era un estado inicial de la tierra. Entonces ahí viene otra pregunta. En torno a qué presenta el texto a las tinieblas y al abismo, como fuerzas activas o rivales de Dios. Les pregunto, ¿el texto presenta a las tinieblas y al abismo como fuerzas activas o rivales de Dios? Fuerzas activas. Fuerzas activas. ¿Por qué decimos que son fuerzas activas? ¿Por qué hablamos de que hay una fuerza que está activa? Porque es algo que está en creación, en movimiento. ¿Listo? En movimiento. Es una fuerza activa. No son condiciones que están descritas, no son agentes. El texto no muestra conflicto cósmico, sino dominio soberano. Cuando usted lea Génesis 1 al 2, no se refiere al infierno. ¿Listo? Muchos dicen el abismo, entonces es el infierno, pero no es el infierno, es el estado inicial de la tierra, desordenada y vacía. Y el abismo, es decir, no había nada, todo estaba en tinieblas. Alguien que me lea, por favor, Job 38, 8 al 11. Job 38, 8 al 11. No sé si lo tiene Alejandra. Salmo 89, 9. Y Marcos 4, 39. Voy con Job. Con Job, listo. Job 38, 8 al 11. Alejandra, Salmo 89, 9 y Marcos 4, 39. A ver si lo leo yo. ¿Listo? Colabóreme, Anderson, por favor. Gracias. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus ondas. Perfecto. Ahí Job 38, 8 al 11 habla acerca de la creación. Es lo que va a hacer después Dios, poner límites, orden, organizar. ¿Listo? Porque estaba desordenado y vacío. No podemos irnos a interpretar esto alegóricamente porque podríamos sacar muchas cosas de ahí. ¿Listo? El abismo, el diablo,
tantas cosas. Cuando a nosotros nos hablan acerca de cuándo fue esa batalla espiritual en el cielo, que hubo la división de los ángeles, lo encontramos más que todo en Génesis capítulo 3, ¿listo? No es antes de la creación, no hablamos de que el diablo, digámoslo así, Satanás, el adversario, estuvo antes ya con Dios teniendo una pelea, sino en el momento después de la creación. Si hablamos de que existía antes, Satanás no sería una criatura, sería un Dios. ¿Listo? Entonces Satanás, al igual que nosotros, al igual que las montañas, al igual que los animales, son criaturas o creaciones. ¿Listo? Nosotros tenemos dos particularidades. Usted y yo tenemos dos particularidades. Somos creación y personas. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Perfecto. Mire que aquí en el Salmo lo que nos muestra es que Dios tiene dominio. ¿Listo? Dominio sobre todo lo que estaba pasando en Génesis 1:1 al 2. Y Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese es Jesús. ¿Listo? Jesús en Lucas muestra esa característica o ese atributo de Dios de ser soberano, de tener dominio sobre la creación. Ahora vamos con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios esté presente y se mueva antes de que Dios hable? Volvamos a leer el versículo 2, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2. El espíritu se movía. El espíritu se movía. Pero volvamos a leer el versículo. ¿Quién lo tiene, por favor? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Listo. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios esté presente y se mueva antes de que Dios hable? ¿Qué podemos concluir ahí? ¿Podemos evidenciar el acto de la Trinidad? No sé. Sí, el acto de la Trinidad. ¿Qué más? Personas Pero ¿qué? diferentes. Diga, Yael, por favor, diga. No le escuché, Yael, por favor. No, nada. Listo, mire, entonces ahí miramos que el Espíritu de Dios se mueve. La obra creadora de Dios no es impersonal, es decir, Dios no comienza a hablar y las cosas se hacen y Dios desde lejos comienza a tener contacto, sino más bien el Espíritu participa activamente. Es lo que pasa con nosotros. Dice la palabra de Dios que es el que nos llama a su luz admirable. Él hace el llamado. ¿Cómo hace el llamado Dios? A través de la palabra de Dios. Es decir, cuando usted lee la Biblia, cuando escucha una predicación, cuando ha escuchado al cura, cuando ha escuchado al padre, cuando ha escuchado al papa, cuando ha escuchado a un pastor, cuando ha escuchado a un evangelista, cuando haya escuchado a cualquier persona que comienza a hablar la palabra de Dios, ahí es por el medio que Dios puede hacer el llamado a su vida. Pero el desarrollo de la salvación lo hace por medio de ¿quién? ¿Cómo usted llega a la salvación? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo o por la Biblia, la palabra, que es la palabra inspirada por Dios. El Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Es ahí donde vemos que Dios es trascendente e inmanente, cercano. El Espíritu Santo nos lleva. Entonces ahí miramos que el Espíritu participa activamente mostrando intención, cuidado y gobierno. ¿Listo? El hecho de que el Espíritu Santo se mueva sobre la faz de las aguas está mostrando que Él muestra una intención, cuidado y gobierno. ¿Listo? Esa es la acción. Vamos con Job 33:4. Perdón, Job 33:4, por favor. Y Salmo 104:30. Y yo voy a leer Romanos 8:11. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Perfecto. Esa es la declaración de Job. Job era un hombre justo que entró en un proceso de prueba,
entró a una prueba en donde el Señor lo estaba tomando como ejemplo de cómo un hombre justo no llegaría a hablar mal de Dios. Y entonces él hace una declaración bien bonita y es que el Espíritu de Dios me hizo. ¿Listo? No, por eso decimos no es una obra impersonal, no solo Dios habló, sino que está la acción del Espíritu Santo y podemos ver a dos personas en el mismo momento obrar. ¿Listo? Salmo 104:30. Es tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Listo? Sí, sí se da cuenta cómo la misma palabra comienza a decir que envía su espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Todo lo hace por medio del Espíritu Santo. Y Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Señor hizo todo lo que está creado por el Espíritu y levantó a Jesús por el Espíritu, dice, va a pasar lo mismo con ustedes. ¿Por qué creen que es importante que nosotros entendamos o miremos que la obra de Jesús se conecta con la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que esa obra de regenerarnos? Porque yo creo que muchos hemos tenido problemas con el pecado. Es más, el Evangelio de Juan dice que aquel que dice que no peca, se hace mentiroso. Aquel que dice, no, en mí no hay pecado, se dice o habla del mismo que es un mentiroso. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese conflicto con el pecado, con la maldad, con eso que usted dice, yo quiero dejar esto y no he podido? Las malas palabras, las mentiras, robar, deseos pecaminosos, la lujuria. ¿Qué otro pecado le podemos poner ahí? La idolatría, el deshonrar al papá y a la mamá. ¿Cuál otro? Eso, todos esos. Entonces, todos esos pecados que están en la ley moral de Dios es lo que nosotros muchas veces abrazamos. Si usted no siente, mire, si usted no siente que hay una batalla ahí interna en usted por hacer la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo no está. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Vivificarlo. Pero ¿cómo lo vivifica el Espíritu Santo? ¿Cómo lo va a vivificar el Espíritu Santo? Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Entonces, mire, hasta ese momento la tierra necesitaba o no necesitaba que alguien tuviera conciencia de pecado. No, solo había la acción del Espíritu Santo dando vida y creando. No había más, ¿listo? No había más, no existía maldad, no existía odio, solo era Dios creando. Pero nosotros sí podemos ver eso en nuestras vidas. Dios sigue creando en nuestras vidas un carácter igual al de quién. Al de Cristo. o al de Cristo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Iniciar en nosotros, desarrollar y llevarnos a la santificación. Si a usted no le duele pecar, lastimosamente yo no le puedo decir a usted que usted tiene el Espíritu Santo. Si usted se siente cómodo como vive y no hay algo que lo inquiete, que lo moleste, yo no puedo decirle a usted que usted tiene el Espíritu Santo. Es completamente distorsionado a la Biblia. Es como que usted diga, no sé si conozco una persona borracha. ¿Conoce usted una persona borracha? Creo que es lo más común del mundo. ¿Qué pasa con esa persona cuando deja de tomar? ¿Cómo se siente? Ansioso, pero ¿qué más? ¿Cómo se siente? ¿Han visto ese video que siempre pasan todas las navidades bueno, lo pasaban en Caracol, yo ya no miro mucho Caracol, pero que era un hombre que comenzaba a tener como visiones, se paraba la puerta, la familia se iba y él caía al piso y era como borracho? ¿Qué sentía él? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Remordimiento. El ser humano siente muchas veces remordimiento. ¿Qué es lo que lo hace sentir arrepentimiento? La conciencia del pecado. El Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted va a estar lleno de remordimientos, pero no de arrepentimiento. Es como que usted diga, yo soy cristiano y no he cambiado.
Pues si usted es cristiano, algo debió de cambiar en usted. ¿Sí me hago entender? Por lo menos ya no dice malas palabras. Por eso esto no es solo de conocimiento, es hermoso ver el conocimiento de Dios, pero en la práctica es diferente. Usted no puede decir, yo soy cristiano y no me congrego. Yo soy cristiano y no busco una iglesia. Yo soy cristiano y no quiero eso. Yo soy cristiano y no hago por estar con la palabra. No es de cristiano. Yo le pregunto si Alejandra, ¿qué es? ¿De qué se graduó? Mujer, dijeron. Administradora. Anderson es ingeniero, Tefa es contadora, Jessica es psicóloga, Andrés es ingeniero, este es filosófico loco. Licenciado. Si nosotros, mire, si nosotros nos llaman y nos dicen, necesito que me hagan un pensamiento filosófico de esta escritura. Y usted, en vez de ponerse a hacer el pensamiento filosófico leyendo, se pone a hacer otras cosas. ¿Usted cree que eso llama a usted que es filósofo? Usted me dijo administradora, ¿no? Hágame este trabajo. Y Alejandra, en vez de pensar cómo administrar, esforzarse, estudiar, vaya a hacer otra cosa. ¿Eso lo llamará ella administrador? O cuando entra usted a la carrera y comienzan a darle matemáticas, física, lo que usted quiere, y dice, no, pero eso yo me lo voy a saltar porque lo que a mí me interesa es estructuras. ¿Eso lo hace usted ingeniero? ¿O los datos, saltarse la programación? ¿Lo hace? No, no es solo el conocimiento que usted tenga, sino lo que va a hacer. Y si usted dice que es cristiano y no ama la Biblia, no ama la palabra, no ama escudriñarla, no ama estudiarla, no ama buscarla, no ama el orden que Dios le quiere dar a su vida, ¿qué podemos pensar de usted? Posiblemente dos cosas, o que Dios todavía no lo llama, o que usted nunca sería cristiano. Y por eso la conciencia de pecado es tan importante. Porque una cosa es que usted se arrepienta por las consecuencias, pero cuando usted nadie lo ve y usted peca, siente esa conciencia de pecado que le dice a usted, yo ahora debo cambiar o pedir perdón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y por eso dice que está activamente, ¿listo? Que se movía, perdón, ¿en dónde nos quedamos? Está presente y se movía, ¿listo? Que está presente. Es una persona, no podemos hablar de que el Espíritu Santo es una fuerza, es una persona, ¿listo? Es una persona, no es una fuerza activa, no es una energía, es una persona, la persona del Espíritu Santo. Vamos con otra pregunta. ¿Qué comunica el texto al decir que el Espíritu se movía sobre y no dentro de las aguas? Porque usted le dice, está sobre las aguas, no dentro. ¿Qué comunica eso? ¿Qué nos lleva a entender a nosotros? Está por encima, quiere decir que no pertenece como tal a al mar o al abismo, pero en este caso, sino que tiene control sobre ellos. Tiene el dominio sobre ellos porque está sobre ellos. Sí, perfecto. Entonces comunica autoridad y gobierno, porque está sobre ellos. ¿Listo? Porque está sobre ellos. ¿Qué comunica? Autoridad y gobierno. Que Dios no esté en las aguas, como dice acá Carlos, es que no pertenece. El hombre, durante mucho tiempo o en la historia, ha querido parecerse a Dios. Es más, cuando estudiemos a Eva y miremos lo del pecado original, la palabra de la serpiente, ¿cuál es a Eva? Cuando tú comas el fruto, serás como ¿quién? Serás como Dios. Perfecto, gracias. Serás como Dios. Y esa es la tentación que usted y yo sufrimos todo el tiempo, querer ser como Dios. Por eso usted y yo obviamos los mandamientos. Miren, no la creación. El Espíritu está sobre la creación. Comunica autoridad y gobierno. El Espíritu no forma parte del desorden. Lo supervisa y lo encamina hacia el orden. Lo supervisa
y lo encamina ¿hacia dónde? Hacia el orden. Esa es la obra del Espíritu Santo, encaminarlo a usted a que ordene su vida, a que usted se sienta incómodo como vive. Esa es la función. Ese es el poder maravilloso. La gente dice el poder maravilloso del Espíritu Santo son los milagros. Pero ¿qué milagro más grande no hay en que usted anhele ser como Cristo y ame, mire, y ame a su prójimo? Esa es la ley. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién amó a Dios sobre todas las cosas? Jesús, Cristo. Es decir, que si nosotros somos guiados por el Espíritu, vamos a ser como Cristo. Y vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a su semejante, al que está al lado suyo. Yo le pregunto, ¿todo ese amor desbordado del cual habla la Biblia es para todos los que están en el mundo? ¿O para quién? Es, digamos, Dios le dice, ame a su prójimo. Pero cuando se escribe esta carta, que es, se escribe este libro, que es el libro de Juan, está dirigido a una iglesia en Éfeso. Es decir, ese ame a su prójimo va dirigido ¿a quién? A los efesios, a una iglesia, a una congregación. Es decir, cuando le dijo ame a su prójimo, ¿se refiere a sus amigos? ¿Se refiere a sus primos? ¿Se refiere a su mamá? ¿Se refiere a su papá? ¿Se refiere a su, qué sé yo, lo que usted quiera? ¿Se refiere a eso o a qué se refiere? A los hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. Usted no puede decir que el Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad si no hay ese amor por los que aman lo que usted dice que ama. ¿Sí me hago entender? Es como Anderson. Anderson trabaja para una compañía y supongo que tiene otros ingenieros y toda la cuestión. Si estos que están ayudando a Anderson no hacen lo que tienen que hacer, ¿qué demuestran? Que no son, que no aman, que no están, que no valen. Lo mismo en su trabajo. Piensa en su trabajo en un momento. Si usted mira que en su trabajo hay una persona que no hace lo que usted supone que debe hacer, ¿qué piensa usted de esa persona? ¿Está obligado? ¿No ama? ¿No le interesa? No le importa. Aquí lo importante no es que usted sepa Biblia. ¿Sí me hago entender? Aquí lo importante no es que usted sepa Biblia y se vuelva el teólogo más grande del mundo, pastor, apóstol, profeta, querubín, ángel, no. Eso no es lo importante, sino que ame a Dios, es decir, se parezca a Cristo y ame a su prójimo. Las personas que usted dice que piensan como usted, piensen. Si en usted no hay ese afán por compartir con ese tipo de personas, pues quiere decir que el Espíritu Santo lo va perfeccionando, no lo ha perfeccionado, o en usted sinceramente no hay un amor por Cristo o por Dios. ¿Me hago entender ahí? Vamos con estos versículos. Salmo 29:3. Salmo 93:3 al 4. Y Génesis 8:1. Salmo 29:3. Salmo 93:3 al 4. Y Génesis 8:1. ¿Quién me ayuda con Salmo 29:3? Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Perfecto, está hablando que está sobre las aguas, gobierno, autoridad, él está sobre. Salmo 93:3 al 4. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es lo más poderoso. Que el estruendo de las muchas aguas, más que las rucias ondas del mar. Perfecto, Génesis 8:1 lo tiene allí. Listo. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Perfecto, hizo pasar un viento Dios sobre. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sobre. Nosotros tenemos como hijos de Dios, aquellos que verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos el privilegio no de que el viento pase sobre nosotros, sino que ¿qué pasa con el Espíritu Santo en los creyentes? Mora en ellos. Mora. Aquellos que Dios llama
Dios va a hacer morar el Espíritu Santo en ellos. Esa es una seguridad para nosotros. Mire, si el Espíritu Santo habita en usted, usted debe de tener la seguridad que Dios lo va a guardar santo y sin mancha. Porque mira cómo el Espíritu está sobre, crea, hace, desarrolla obras poderosas. Si el Espíritu está sobre usted, quiere decir que usted va a llegar a hacer lo que Dios quiere que usted haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Ser santo. Ser santo y sin mancha. No hablamos de una perfección ahora. Usted no puede ser perfecto ahora. Hay un pecado remanente en su vida, con el cual usted pelea, se arrepiente, batalla y encuentra un medio de gracia para someterse o someter esa carne. Amén. Pero ese proceso viene de Dios, no viene de nosotros. Por eso dice, mire, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? El Espíritu Santo moviéndose. En Noé estaba todo en desorden, el diluvio. ¿Qué hizo Dios? El viento sobre. ¿Sí me voy a entender ahí? Es una obra de Dios. En sus propias fuerzas, usted y yo no podemos hacer nada. Por eso usted escucha personas que dicen, esta vez sí voy a cambiar. ¿Y cambian? A veces, pero no como esperamos. Yo esta vez te prometo que voy a ser diferente. ¿Y lo son? No, no pueden, porque nosotros no podemos hacer las cosas solos. Si Dios no obra en nosotros, nosotros no vamos a poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, santos y sin mancha. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué imagen de Dios se forma antes de avanzar al resto del capítulo? ¿Qué imagen de Dios se forma? ¿Qué podemos ver? Cuando hablamos de imagen, no hablamos de una parte física, ¿listo? Sino del carácter. Por eso dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, refiriéndose al carácter, no a la figura. ¿Listo? ¿Sí me va a entender ahí? Entonces, qué imagen de Dios se forma antes de que avancemos al otro capítulo? ¿Qué podemos decir de la imagen de Dios? ¿Que Dios es qué? Soberano. Es orden. Presente y cercano. Presente, cercano, ajá. Orden. Orden, ajá. ¿Qué más? Falta la más importante. Creador. Creador. Mire, miramos ahí que es creador, eterno, vivo. ¿Listo? Creador, eterno y activo. ¿Por qué creador? Porque ahí dice que creó. Eterno porque él fue el que hizo en el principio. Y activo porque está moviéndose y haciendo. ¿Listo? Más todo lo que más dijeron. Que gobierna con propósito y no reacciona a fuerzas externas. Por eso mire el problema de la oración. Usted puede orar. Usted puede orar y decir, Señor, sánalo. Señor, sánalo. Pero si usted medita en estos dos versículos en torno a la creación, usted puede darse cuenta que nadie lo movió a Dios a crear, a hacer, a ordenar. ¿Qué nos hace pensar que cuando usted dice, Dios sánalo, Dios dame, Dios permíteme, Dios va a responder a esa inclinación de la oración? ¿O alguien tiene otra conclusión de la oración? ¿Qué piensan de eso? En torno a que no reacciona a fuerzas externas. Por ejemplo, si entendemos, ¿no? De mala manera que, o muchas veces se ha entendido a Dios como que el que cumple nuestros caprichos, el que yo oro y Dios tiene que cumplir ciertos aspectos. Pero la palabra en el Nuevo Testamento menciona que no se nos da lo que pedimos porque pedimos mal, pedimos para nuestra propia vanidad y no conforme a la voluntad de Dios. Lo que nosotros debemos entender es que cada oración que nosotros hagamos al Señor cuando se cumple, no es porque Dios se movió, como decías tú, Steven, no es que se movió por mis palabras, sino que fue su voluntad, por medio de la oración, cumplir lo que nosotros y le pedimos. Es decir, que Dios no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y si nuestra voluntad
está asemejada a la voluntad de Dios, Dios cumple esa oración. Si no, pues Dios no la cumple. Total, total. Entonces, mire, en torno a esto que dice Carlos, es importante que nosotros entendamos que Génesis es la unión de los otros 4 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Quién escribe este libro? Moisés. Génesis lo escribe Moisés, o bueno, el Pentateuco lo escribe Moisés. Cuando hablamos de esto, mire, cuando hablamos de esto, ¿a quién está dirigido Génesis? Ajá, ¿a quién está dirigido Génesis? A la creación. ¿A quién está dirigido el libro de Génesis? Es decir, cuando yo voy a leer Génesis, debo entender que haya alguien que fue dirigido ese libro. ¿A quién fue dirigido ese libro? Israel. A Israel, al pueblo de Dios. Es decir, lo que está haciendo Dios al permitirle escribir Génesis a Moisés es que la gente me dice quién es Dios. Si nosotros no entendemos que este libro está dirigido a los judíos, al pueblo de Dios, a los israelitas, nosotros podemos sacar de aquí muchas conclusiones. O sea, está hablando de todos. No, el libro era para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios mire que Dios es creador, que Dios es soberano, que Dios es activo y que Dios gobierna y tiene autoridad. ¿Sí me hago entender ahí? Eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios dice que clamó por salvación. En otros libros más adelante, en Éxodo dice, y clamaron a Dios para que los salvara y Dios los salvó. Pero está orando y dijo que los salvara. Entonces, ¿por qué usted dice que no? Porque el plan de Dios progresivo era que de ese pueblo viniera Jesús. Eso que está alrededor de todo usted, que usted ora, que usted busca, que usted anhela, ¿es para usted o es para la gloria de Dios? Cuando usted ora, hay oraciones que son necesarias que usted haga por el Evangelio, por la expansión del Evangelio, porque se haga su voluntad, por la iglesia, por el estudio, porque el Señor provee un pastor, porque el Señor provee. Su oración no es para que usted tenga un negocio más grande, sin decir que no ore por eso. ¿Me hago entender? Porque Dios es quien provee el pan de cada día. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. ¿Por qué? Porque usted se esfuerza mucho por añadidura, sin decir que usted no tiene que esforzarse. Pero ese es el punto, mire. Por eso el pueblo de Dios está como está. Mire, yo muchas veces entro a Instagram, miro videos que salen ahí, y yo digo, qué complicado que es que la gente siga creyendo lo mismo y las mismas cosas después de tanto tiempo. Hubo un negrito en Ghana que hizo construir 8 arcas. Esta semana, 8 arcas. Le hizo vender a la gente sus propiedades. El tipo se compró un Mercedes, el iPhone 17. Y el 26 de diciembre salió diciendo, Dios se arrepintió y lo vamos a celebrar haciendo una fiesta. Y usted dice, pero la gente, qué bruta, ¿cómo va a caer en eso? ¿Usted cree en primicias? ¿Cae en pactos? ¿Cae en ofrendas? ¿En que lo unjan? ¿En que le hagan un milagro? ¿En que le hagan una liberación? Y uno se burla, ¿no? ¡Qué brutos! ¿Pero cómo? Y eso nos pasa a nosotros, por lo que acabamos de ver, porque no le damos importancia a la palabra de Dios. Y nos hacemos nosotros mismos acreedores de lo que pensamos que es y no es. ¿Listo? Vamos con Isaías 40, 12 al 14. Steven, Dime. yo quisiera acotar algo con respecto a eso. Por eso es importante que la palabra de Dios dice que cada cosa que nosotros escuchemos, la analicemos o le pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Si lo que se habla y lo que se dice se ajusta a lo que dice la Biblia, podemos creer que es cierto, pero lo que no se ajusta a la Biblia, podemos decir que eso es falso completamente. Como claramente lo que habías dicho de esta persona de Ghana, y obviamente la Biblia dice que Dios ya no destruirá el mundo en diluvio, y segundo, que tampoco nadie sabe ni la hora ni el día. Entonces esas dos cosas no concuerdan con esa falsa profecía que esta personaje había dicho. Total. Ahora el versículo es Isaías 40, 12 al 14 y Daniel 4:35. Isaías 40, 12 al 14 y Daniel 4:35.
Aquí para acabar con lo que dice Carlos, nosotros debemos entender que la única infalible, eso estudiábamos ayer en la confesión de fe, la única infalible es la palabra de Dios. La única autoridad es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, a través de un estudio exegético, a través de un estudio sistemático, con concordancia, no expresa lo que el predicador dice o el que está haciendo el estudio dice, ¿qué quiere decir de esa persona? ¿Qué es o qué no es? Que no es. Que no es. Si lo que yo le estoy diciendo está desfasado de la Biblia, usted lo que tiene que hacer es decir, eso no es. Y el problema es que muchas iglesias practican lo que se llama la predicación alegórica. Alegorizan palabras. Y entonces el Señor, cuando estuvo en el mar, detuvo las tormentas, el agua, dijo que el mar se aquietara, es porque Jesús quiere aquietar las tormentas de tu vida. Y no, ese versículo lo que muestra es la soberanía de Dios sobre la creación. En este caso de Jesús. Ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Quién tiene Isaías 40, 12 al 14, por favor? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Listo, perfecto. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí Isaías pregunta, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le enseñó el Espíritu? ¿Quién Dios? ¿Sí me va a entender? Ellos se preguntan, ¿quién? ¿Quién estuvo antes? En otro pasaje de Job dice, ¿y tú estuviste dándole consejos a Dios cuando inició la creación? No. Nadie le dijo a Dios, Dios, ¿será posible que tú puedas poner límite a las aguas? ¿Quién le dijo eso a Dios? Nadie. Nadie. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Perfecto. Eso nos habla a nosotros de nuestra oración, de lo prudente que debe ser nuestra oración. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque usted le puede decir a Dios que haga algo, o preguntarle y decirle, ¿y por qué mi papá, por qué mi papá es tan así y no cambia? ¿Usted le puede decir eso a Dios? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué no otra? ¿Por qué será que no me amó? ¿Por qué será que sí me amó? ¿Por qué será que me tuvo que pasar a esto? Y usted lucha con la ansiedad, lucha con la depresión. ¿Con qué más lucha? Con la tristeza, con la agonía, con el cansancio, preguntándose tantas cosas, con el remordimiento. Y piensa usted, y dice Dios, ¿qué dice Dios? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta? Nuestra oración no es para mover a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Cuando usted hace la oración, lo hace con el fin de aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? ¿O qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Se da cuenta? Usted ora y dice que no se enferme, que no haga, que no esté, que las cosas funcionen, que se llene la iglesia, que se llene un grupo, que se haga. No. Dios dice, un momento, no es lo que tú quieres, sino lo que yo voy a hacer. Por eso hablábamos de la paciencia de Dios. En estos dos versículos entendíamos eso. Dios es paciente. Él no tiene afán. Él no tuvo afán de creamos el cielo, la tierra en un solo día. No. ¿Cuántos días fueron? 7.
Él no tuvo afán, no dijo, ya, el día 1, árboles, agua, peces, se acabó. No, él no tiene afán. Él es paciente. ¿Listo? Vamos con la última pregunta aquí de la interpretación y pasamos a la aplicación para cerrar esto. Entonces dice, si Génesis 1:1 al 2 no menciona a Cristo, esto ya lo respondimos, ¿cómo se conecta con él de manera bíblica? ¿Cómo conectamos estos pasajes con Cristo? Esto ya lo hicimos, creo, pero vamos a volverlo a hacer. Sí, aplicando, o sea, en el Nuevo Testamento nos da la alusión de que Cristo estaba. Juan 1:1, Colosenses 1:16, demuestra que Jesús estaba en el principio. Perfecto, perfecto. Todos ahí, full. ¿Sí? Ya miramos en otros pasajes. Perfecto, entonces eso lo vemos por Juan 1:1 al 3, Colosenses 1:16 al 17 y Hebreos 1 al 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Repito, por quien asimismo hizo el universo. ¿Listo? Entonces, eso nos muestra a nosotros que Cristo estaba preexistente, estaba antes de todo. No fue que llegó María, lo tuvo y ya él ya estaba. No. Y él apenas comenzó, no. Él ya preexistía. ¿Listo? Y les pregunto, ¿qué le dice, después de que hemos leído y analizado y meditado todo esto, qué le dice, qué dice este texto a usted como persona? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué le dice usted ahora para usted, para su vida? ¿Qué de importante usted tiene con Génesis? ¿Qué le dice a usted ese versículo? En torno pues a su relación con Dios, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué podemos meditar de ahí? ¿Qué le está diciendo Dios a usted con estos dos versículos? Él es quien comienza. Él es quien comienza su voluntad, ¿sí? ¿Qué más? Esto es importante porque nos ubica en el lugar que debemos estar. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Nos ubica. Estos dos pequeños versículos nos ubican donde verdaderamente necesitamos estar. La Biblia o el Génesis no se trata de nosotros, se trata de ¿quién? De Dios, de Dios. Dios creó todo. No dijo, le voy a preguntar a Tefa, Alejandra, a Lorena, a Diego, a Andrés, a Jessica, a Matías, a Juliana, a Anderson, a Maxi, a mí. No, él decidió crear la tierra. No comienza con mis necesidades. ¿Se da cuenta? No hay necesidades ahí. ¿O hay alguna necesidad? No hay problemas ni con sus preguntas. No comienza así el Génesis. No hay paso para sus necesidades, no hay paso para sus problemas y no hay paso para preguntas. Él lo hizo y así lo quiso. No hay preguntas ahí. Comienza con Dios. Eso confronta directamente la manera que muchas veces vivimos la fe, como si Dios existiera para responder a nuestras expectativas. Con el análisis y el pequeño estudio nosotros podemos darnos cuenta que no, Dios no nos creó para responder nuestras necesidades. Los cultos o la acción bíblica que otras personas tienen, lo hacen en pos de ¿qué? De responder a una necesidad. Yo le pregunto, en todo lo que hemos venido estudiando la Biblia, ¿cuántas veces nos hemos topado con nuestras necesidades? Muy pocas, muy pocas. Y nos hemos enfocado en ¿qué? En mirar a quién, a Dios. La Biblia tiene ese poder. El poder de la Biblia a través del Espíritu Santo es que usted mire a Dios y haga todo para la gloria de ¿quién? De Dios.
no para usted. Es que yo necesito tantas cosas, por eso tengo que ir. Por eso, mire, por eso es lo importante del día de descanso o el domingo cuando hay iglesia, porque usted dice, yo me someto a Dios, pero tengo que trabajar, tengo que tener dinero, me someto a Dios, porque sé que mi esperanza no viene de qué, del dinero, porque sé que mi esperanza o mi descanso no viene de qué, de mis fuerzas, de mi sentir, de mi hacer, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero. No viene de eso, sino de buscar a Dios. ¿O qué piensa usted que nosotros vamos a hacer en el cielo? ¿Ha visto Los Simpson? Según Los Simpson va a llegar a jugar videojuegos, tomar cerveza. ¿A qué más? A ver a los famosos, a grabar películas. ¿Qué va a hacer en el cielo? Lo mismo que se hace un domingo en la iglesia, a adorar a Dios. Y si usted aquí en la tierra no ha querido adorar a Dios, ¿usted cree que va a llegar al cielo? No, no creo que usted llegue al cielo. Dios solo tiene la salvación. Pero yo le pregunto, ¿será que todo ese grupo de personas, los cuales dicen que son salvos, llegarán al cielo si no quieren a Dios aquí en la tierra? No, se va a morir tal persona. Ojalá Dios la lleve al cielo. ¿Será que sí? ¿Será que Dios la va a llevar al cielo? ¿Será que Dios sí la va a llevar al cielo? Debe usted meditar muy bien en eso. Este pasaje me recuerda que yo no soy el centro de la historia, ni siquiera el universo. Dios no me consulta para crear, no me pide permiso para gobernar. Aquí, quiero concluir con esto, mire. El temor de Dios no nace del miedo irracional, sino del reconocimiento humilde de quién es Él. ¿Cómo yo voy a generar temor a Dios? No miedo. ¿Cómo genero yo temor a Dios? conociéndole. Conociéndole. Conociendo, usted dice, Dios creó todo. Le teme, le respeta. ¿Qué pasa? Mire, y esto es algo que nos pasa a nosotros en nuestra juventud. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a, a pasar por la faja la autoridad de los padres? A usted le ha pasado como joven y le va a pasar como papá. ¿Qué pasa cuando usted de muchacho dice, ¿y a mí qué me importa lo que diga mi mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué denota eso? Que Rebeldía. hay rebeldía. Rebeldía. No hay temor. ¿Por qué? Porque desconoces la mano que te da de comer. ¿Sí me va a entender? Por eso como joven te comportas así, porque desconoces la mano que te da de comer. ¿Quién te conviene? ¿Quién te trata? Entonces, tu aura es que todo lo puedes hacer, pero demuestras rebeldía. Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué demostramos nosotros cuando vivimos la vida como queremos? Rebeldía. Por eso es tan importante conocer a Dios para que se genere en nosotros temor reverente. ¿Listo? Nos llama a vivir con conciencia de criatura, a dejar de absolutizar nuestros planes y descansar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entiendo completamente sus tiempos ni sus procesos. Me lleva a entender que Dios fue quien creó todo y me lleva a descansar que si Dios lo está haciendo y lo va a hacer, es porque su plan y su propósito. No debo de afanarme. No le digo que no trabaje, que no se esfuerce, pero usted no puede afanarse por querer cambiar las cosas. ¿Listo? Ahí está el Salmo 8:3-4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Listo? Y Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor y conocimiento. ¿Listo? Ahora le pregunto, ¿qué dice este texto para la iglesia? ¿Qué podemos meditar que dice este texto para la iglesia? Génesis 1:1-2. ¿Para qué existe la iglesia según estos dos versículos?
conocimiento. ¿Qué más? ¿Para qué existe la iglesia según estos dos versículos? Para entender, o sea, de dónde procedemos, para entender quién es nuestro creador, para entender a quién debemos obedecer, para entender quién nos creó a nosotros sin la necesidad de nosotros ser creados. Es decir, a Dios no le movió que nosotros decidimos o creímos o deseamos ser creados, sino que Dios en su soberanía, en su voluntad, Él decidió crear al hombre a su imagen y semejanza y así poder otorgarnos vida a nosotros cuando Él no tiene ningún propósito, o sea, no tiene ninguna obligación para hacerlo. Y bajo ese precepto debemos entender que le demos todo a Él, entender que Él es quien fundó los cielos, la tierra, y obedecerle en amor, en temor reverencial, no por obligación, sino porque le amamos como respuesta a a un primer acto que Dios hizo fue de nuestra creación. Listo, sí, perfecto. Además de eso, nos recuerda que la iglesia no se centra en el humano. ¿Listo? La iglesia no se centra en el humano. No existe para entender ni para construir plataformas humanas. Dios no creó todo para que hoy usted tenga una iglesia y en la iglesia el centro sean los milagros, que en el centro sean las finanzas. ¿Sí me hago entender? O sea, usted piensa y dice, haga de cuenta que usted no es cristiano y lee por primera vez estos dos versículos. Y usted se pregunta, Dios creó los cielos, la tierra, el universo, para que hoy en la iglesia el pastor se haga rico, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra para que la iglesia católica se haga rica, ¿sí? No. Dios creó los cielos y la tierra para que el pastor haga milagros, para que amen al pastor, para que amen a las ovejas. Bueno, eso en parte, pero no es el centro. No, ¿para qué entonces Dios creó? Para Él, Para su por Él, gloria. para su gloria, para Él, por Él, para Él y por Él. ¿Listo? Aquí Génesis 1:2 nos llama a una iglesia que escucha y que tiembla ante la palabra. Como iglesia, al leer estos textos, nos debe producir temor. Saber que Dios nos creó con un plan específico y el hecho de que tomemos nuestras propias decisiones está afectando el plan de Dios. Está afectando el plan de Dios. Mire que esto es tan tremendo que Jesús le dice a sus apóstoles, vayan y visiten, evangelicen casas, le dice. Evangelícenlas. Pero si no los aceptan, sacudan sus pies y váyanse de ahí. Y usted está esperando, o yo estoy esperando, o el ser humano está esperando que la persona que le compartió el evangelio vuelva y lo convenza y le diga, por favor, venga al estudio bíblico, vea, por favor, estudie la Biblia, vea, por favor, júntese con los hermanos, vea, por favor, qué importante que es. ¿Por qué cree que yo he dejado de ser empático en eso? Antes yo les decía, no, júntense, reúnanse, no se olviden de ir, de estar juntos, de pasar el tiempo. Yo ahora no digo nada. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si no lo quieren hacer, sacúdate los pies y vete. Y vete. Y usted dice, pero Jesús es todo amor. Imagínense. Nos debe llevar esto a nosotros a tener temor. Temor de querer hacer las cosas como nosotros pensamos. No es solo reunirnos. Yo hablaba con Alejandro y le decía, qué bueno fuera tener iglesia. Pero qué complicado que es, porque un estudio bíblico vaya y pase, pero tener iglesia es una responsabilidad de parte de uno y de parte de el otro. Y eso es lo complicado. Lo complicado es que usted le va a rendir cuentas ¿a quién? ¿A mí? No, a Dios, a lo que dice su palabra, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Concluimos que todo es para la gloria de Dios. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. ¿Para quién? Para Él, para Dios. Si Dios lo reúne a usted a la iglesia es para su gloria, por Él, porque Él quiere. Es más, no es ni por mí, ¿sí me voy a entender?
El sábado me decía, hija, pero solo estamos los dos. Es que no importa. Es que solo estamos los dos. No importa. Es que no es cuántas personas hay, sino es por Dios. La gente espera, mire, espera tener un gran número. No, pero no es por cuántos hay. ¿Cuántos van a ver? Es que solo hay 3. ¿Y qué? Yo comencé el estudio bíblico con 1 y era borracho. Y pasé casi todo un año con 2 personas. Porque no es por los números, es para Dios. Es para Dios. Amén. ¿Qué dice este texto sobre Cristo? Y con esto concluimos. Esto ya está más fácil porque ya lo respondimos. Pero ¿qué dice este texto sobre Cristo? Tenemos Génesis 1:1 al 2. Ya hablamos del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento habla de que Cristo ya estaba. Entonces, ¿qué me habla esto a mí sobre Cristo? ¿Qué puedo meditar yo? Que la Biblia es por quién. ¿O hacia dónde me quiere llevar la Biblia a mí? Que todo fue por Él y para Él. Sí, pero ¿a dónde apunta toda la Biblia? Génesis, ¿a dónde apunta? A la creación. Génesis, ¿a dónde apunta? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Jonás, ¿hacia quién apuntaba? Hacia Cristo. Toda la palabra de Dios nos apunta a Cristo. Desde el versículo 1-2, que habla de la preexistencia ya de Jesús, nos apunta a Cristo. Usted lee la Biblia porque la Biblia habla de él. Eso está en Lucas. Lucas dice que en el camino de Maús, Jesús les dice, las escrituras hablan de mí. ¿Para qué usted lee la Biblia? No, yo quiero ser bien inteligentísimo. No, usted lee la Biblia porque las escrituras hablan de Cristo. Y usted y yo queremos ser como ¿quién? Como Cristo. Y si somos como Cristo, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo, también ese prójimo, a su iglesia, como usted mismo. Su prójimo, el próximo, el que está ahí, si nosotros lo leímos descontextualizado, sí, sería todas las personas. Pero ese evangelio no fue escrito para todos. Ese evangelio fue enviado a una iglesia que estaba en Éfeso en respuesta a los agnósticos. No fue enviado para cualquiera, ¿sí me hago entender? Y en respuesta a eso dice, para Cristo. ¿Listo? Están los mismos versículos de ahora ratos y quiero concluir con esto. ¿Listo? Perdón que me alargué, pero no quería dejar estos 3 pedazos para el próximo estudio. Dice Génesis 1:1 al 2. Nos enseña que antes de que hubiera luz, orden o vida visible, Dios ya estaba obrando. Antes de que el hombre existiera, Dios ya tenía propósito y ese propósito no gira alrededor del hombre, sino de su propia gloria manifestada plenamente en Cristo. Frente a esto, Dios, la respuesta correcta no es la curiosidad desmedida ni el orgullo espiritual, sino el temor reverente, la adoración y la confianza. Después de leer todo esto y ver que todo apunta a Cristo, lo que debe desarrollar en nosotros esto es temor reverente, adoración y confianza en Dios. Eso es lo que nos dejan estos 2 primeros versículos. Amén.